Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis del Río, coordinador de la línea de Estado, Democracia y Justicia del IPASUD, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a hablar sobre un tema que ha sido espinoso para muchos. Se trata de la reforma laboral que quiere implementar el presidente Gustavo Petro. Pero pues para hablar sobre este tema le doy paso a Luis del Río. Luis, buenas noches, ¿cómo está? Y por favor, hablemos un poco más de lo que vamos a abordar el día de hoy y presente a sus invitados. Buenas noches, Tony. Buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento a la U de Estéreo. Y bueno, tengo que decirte que desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, este mismo gobierno insistió en la necesidad de transformar las reglas del juego del mundo del trabajo. Han planteado una reforma pensada para dignificar el empleo, formalizar millones de trabajadores y equilibrar un poco la balanza entre los empleadores y los empleados. Sin embargo, digamos, esta tarea ha tenido muchos obstáculos, la ruta no ha sido nada fácil, porque tras una primera caída en el Congreso en 2023 y una segunda iniciativa que fue archivada recientemente en la Comisión Séptima del Senado, el hecho es que el futuro hoy de esta reforma es más incierto que nunca, y a esto se suma también que el señor presidente Gustavo Petro planteó una consulta popular en la cual quería llevar, digamos, estas propuestas a las urnas, pero esta propuesta de la consulta popular también fue archivada en los últimos meses de este gobierno. Entonces, pues lo que queríamos era un poco hablar de esta reforma y para eso hoy nos acompaña el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, el doctor Pavel Santo Domingo. Buenas noches. Hola, un saludo muy especial para el programa y para todos los radioescuchas. Y también nos acompaña el abogado especialista en Derecho Laboral, Fabián Hernández. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Luis, qué gusto. Sonia, ¿cómo están? A mí me gustaría empezar preguntándole algo muy general, digamos, que nos cuente un poco cuáles eran esos pilares fundamentales de la reforma y digamos cuál es la lectura actualmente que tiene el gobierno frente a estas iniciativas y frente a al rechazo de la consulta popular. Bueno, esto es una deuda de la Constitución del 91 en el artículo 53, donde nos invita el constituyente, nos invita a consolidar una propuesta de derechos laborales. Allí en el artículo hay 9 principios fundantes o fundamentales que recogen como la esencia del derecho colectivo, el derecho individual y el derecho, digamos, laboral en general. Eh, este es un esfuerzo que lleva mucho tiempo, realmente desde la Constitución del 91 han pasado más de 30 años y ha habido muchos intentos de poder eh, eh, actualizar el Código Sustantivo del Trabajo y materializar los principios que se encuentran allí en la Constitución. Eh, Cuando ganamos el gobierno en el 2022, la primera apuesta del Ministerio del Trabajo fue justamente materializar esa aspiración de la Constitución de 91 y las reformas sociales que la gente, por la cual la gente, digamos, había respaldado este proyecto político. Luego, hemos hecho ya 2 intentos, el primero en marzo del 2023, luego de un ejercicio de participación bastante amplio, fuimos a varias zonas del país, escuchamos poblaciones que históricamente no habían sido escuchadas, como los campesinos, los indígenas, hicimos encuentros con mujeres, con jóvenes, con los trabajadores de plataformas digitales,
con diferentes sectores sociales, intentando comprender justamente y recoger ese sentimiento de lo que es el derecho al trabajo en una mirada mucho más amplia que simplemente las relaciones laborales que son, digamos, dentro de la formalidad. Aquí justamente estamos hablando que este país tiene más de la mitad de la población en la informalidad, es alrededor del 57% en la informalidad, es decir, que no tiene un sistema de protección social suficientemente amplio y que trabaja en unas condiciones precarias, así hay que decirlo con todas las letras. Entonces, fueron dos intentos, el primero en marzo del 2023, allí recogimos iniciativas de la OIT, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recogimos también propuestas de la OCDE, de la ciudadanía en general. Creamos en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales una subcomisión para hablar de estos temas y de suerte que radicamos de manera muy rápida este proyecto, también entendiendo lo difícil que iba a ser el debate en el Congreso. Ese proyecto se hundió en junio del 2023. En agosto del 2023 volvimos a radicar el proyecto de reforma laboral con algunos ajustes, entendiendo pues que era necesario recoger muchas más, digamos, miradas de lo que era este proyecto de reforma laboral. Lo cierto es que hemos tenido muchos, digamos, traspiés, hemos tenido un Congreso que en la Cámara comprendió que era necesario sacar adelante este proyecto, lo discutió, lo modificó, más de 64 artículos tuvieron modificaciones, 64 de 80 artículos tuvieron modificaciones de la Cámara de Representantes y cuando llegó al Senado, pues tuvimos la muy, digamos, mala noticia de que la Comisión Séptima había elaborado una ponencia negativa para su archivo. Luego, no entendemos por qué el miedo a este proyecto de reforma laboral, si lo que estamos tratando es de recuperar derechos que se han quitado por años y años de neoliberalismo, por años y años de políticas contrarias a los trabajadores y trabajadoras, y que lo que entendemos es que a mayor derechos, más productividad, más desarrollo económico y mejor, digamos, país en general. Y en eso, pues, ese es nuestro enfoque, es lo que hemos venido defendiendo. No ha sido, digamos, una discusión fácil porque tiene detrás a veces intereses muy particulares que impiden que este proyecto pues, pueda ser aprobado. Al lanzar la consulta popular, el presidente dice, bueno, ya se archivó, vamos a lanzar la consulta popular. El Congreso reacciona de una manera pues muy interesada y es salvar nuevamente el proyecto de reforma para evitar la consulta. Entonces vuelve y vota la posibilidad de que ya no sea la Comisión Séptima, sino la Comisión Cuarta del Senado quien asuma este proyecto y esta discusión. Con un mes y medio de cerrar la legislatura, es decir, vuelve y juega el 20 de junio como fecha máxima. Y lo otro es que, pues con unas condiciones políticas muy contrarias al proyecto en general y a lo que la ciudadanía está esperando, y es esa recuperación de derechos. Entonces, esperamos que el Congreso pueda pues ser consecuente con esa propuesta y sacar adelante un proyecto de reforma lo más pues coherente posible, pero lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que hemos evidenciado en estos últimos días es que lo que va a pasar es que va a haber una mutilación del proyecto de reforma, van a quitar muchísimos artículos que son medidas progresistas, que son medidas garantistas, y van a dejar un proyecto absolutamente básico, mínimo, que no va a recoger las necesidades de la población trabajadora del país. Entonces, lo que sí va a pasar, y es lo que estamos decidiendo y que pues la semana pasada también ocurrió, es que volvimos a radicar un proyecto de consulta popular o una iniciativa de consulta popular para que el Senado
la vote y podamos seguir avanzando en ese propósito. Ahora ese proyecto de consulta tiene las 12 preguntas iniciales y 4 preguntas del tema de salud, entendiendo que el proyecto de salud va a tener el mismo resultado que el proyecto de reforma laboral. Es decir, lo que nos encontramos es con un muro de contención en el Senado de la República que impide que los proyectos de reforma que la gente está solicitando y que no solamente está solicitando, necesita para un mejor, digamos, bienestar económico y social, pues se están viendo truncados, limitados, cercenados y archivados como si no fuera importante estos sendos proyectos de reforma social. Digamos, a mí me parece muy interesante y me parece de por sí ya un hito el hecho de que se haya radicado una propuesta de reforma laboral, porque, digamos, como usted bien lo dice, esto es algo que se viene trabajando hace muchos años, de parte de los sindicatos, es algo que, digamos, vienen pidiendo hace muchísimos años, y yo creo que me parece importante eso que usted menciona al inicio, de que haya un diálogo con sectores como los campesinos. Creo que es importante tener en cuenta eso y creo que era algo que quizás en gobiernos anteriores no se había planteado. Y me gustaría saber, digamos, cómo fue este diálogo, especialmente con los gremios empresariales, digamos, cuál fue la postura de todas las empresas grandes del país y si, digamos, ellos apoyaban esta propuesta, cómo fue la concertación que se llevó con ellos y también con los sindicatos. Me gustaría saber, digamos, cómo han construido esas relaciones entre el gobierno y las empresas y los sindicatos. Bien, digamos que en general todos apostamos por sacar adelante un proyecto de reforma laboral. La discusión aquí es el enfoque que existen y que son contrarios. Nosotros partimos del hecho de que el trabajo genera riqueza, que el trabajo es la fuente, digamos, de riqueza de la sociedad en general, tanto la naturaleza como el trabajo, y que en ese sentido debe ser reconocido y debe ser valorado en otras dimensiones o de otra manera. El otro enfoque, que es el que históricamente se ha presentado y que pareciera no contrario, es que son las empresas las que generan empleo. Luego, si las empresas son las que generan empleo, pues reduciendo los valores de la mano de obra laboral, pues va a crecer la empresa, luego va a haber más empleo. Esa es básicamente la tesis contraria. Para nosotros, entre más trabajo, más garantías del trabajo hay, más productivas son las empresas y más, digamos, garantías existen. Luego hay más productividad, más demanda agregada, más crecimiento de la economía, más consumo, es decir, en todo el esquema, digamos, ahí sí capitalista, a mayor circulación del dinero, mayor, digamos, productividad y desarrollo económico. Esa es nuestra tesis y es una tesis que además ha estado avalada por muchos economistas mundiales, no solamente Stiglitz, sino Piketty, por ejemplo, es quien mantiene, digamos, este tipo de tesis, que además son Nobel de Economía en esta materia y que efectivamente hablan de que la lucha contra la desigualdad es la mejor manera de alcanzar el crecimiento económico y los indicadores macroeconómicos estables. Esa es la tesis que nosotros mantenemos. Por eso nosotros estamos diciendo, además, es la tesis que se demostró que es la correcta. Porque la contraria, diciendo que hay que bajar costos laborales, que hay que precarizar el empleo, se amplían se crece, digamos, los empleos, no es cierto. El decreto 789 del 2002, que en el gobierno de Álvaro Uribe, que planteaba esa tesis, que redujo el pago de horas extra de dominicales y festivos, que aumentó la jornada nocturna a las 10 de la noche, demostró que no aumentó empleos. Es decir, desde el 2002 hasta la fecha, el indicador de empleo ha sido el mismo. Luego, no es la precarización del empleo la que genera, digamos, más puestos de trabajo. Es justamente la garantía de derechos, el beneficio para los trabajadores que tengan mejores condiciones, lo que genera más crecimiento económico y más productividad, y luego más empleos. O sea,
Esa es nuestra tesis y es la que nosotros hemos venido defendiendo en todo este debate. eh, y obviamente ahí hay una contradicción muy fuerte, que es una contradicción de enfoques, es una contradicción de enfoques que estamos dando con cifras, estamos discutiendo, porque no queremos caer en la idea de que son solamente los actores los que están en disputa. No, claro que los actores tienen, digamos, estos enfoques contrarios. Justamente aquí nosotros atendemos lo que por años las organizaciones sindicales han venido manifestando, han venido proponiendo. Esa es nuestra tesis como gobierno. Sin embargo, pues hemos escuchado la otra parte, la que históricamente ha precarizado el empleo y ha bajado costos laborales, porque entiende que el trabajo no es un derecho fundamental, sino es una mercancía que es un valor más dentro de una cadena de costos empresariales. Entonces, esas son las dos tesis que están en juego. Son tesis contrarias que se han manifestado no solamente en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales, donde participan los 5 gremios más importantes del país. Ahí participa la ANDI, FENALCO, Asobancarias, la Sociedad de Agricultura, la SAC, y ACOPI, que es la que agrupa los pequeños y medianos empresarios. Y participan las 3 centrales más importantes, la CUT, la CTC y la CGT, y las 2 centrales de pensionados del país, nacionales, digamos, ahí, y participa el gobierno, pues en cabeza del Ministerio del Trabajo y del ministro, en este caso Antonio Sanguino, en su momento la doctora Gloria Ramírez, quien hizo parte de todo este liderazgo de sacar adelante este debate. Hubo escenarios, se plantearon los debates, se pusieron, digamos, en juego estas posturas y el gobierno tomó una decisión y sobre esa decisión radicó el proyecto de reforma laboral. Digamos, ese es un poco el camino que hemos recorrido. Que hemos escuchado a otros sectores, por supuesto, nos fuimos a Pasto o nos organizamos aquí con los escenarios de coordinación de las organizaciones campesinas, los sentamos, los escuchamos. Había mucho también dificultades para entender, bueno, cómo el campesino, el trabajador del campo, pues puede acceder a un proyecto de reforma laboral, entendiendo que la base del derecho laboral pues es la relación contractual. Decíamos, bueno, pero hay campesinos que cultivan la tierra y no tienen necesariamente una relación laboral como en este sentido estrictamente. Y por eso el proyecto tiene varios ejercicios. Uno, un artículo que reconoce el trabajo familiar, comunitario, el trabajo rural, y ahí queremos hacer un sistema de protección en riesgos laborales, ¿sí? Que no necesariamente está intermediado por el contrato laboral. Estamos diciendo, es lo mínimo que un campesino necesita, es que tenga una cobertura de riesgos, es decir, que en el momento de que esté trabajando tenga un accidente de trabajo, pues pueda ser, digamos, tenga una cobertura en materia de riesgos y pueda ir al médico y pueda tener, digamos, las licencias pagas y demás asistencias en salud que pues un trabajador normal tiene. Lo otro dijimos, bueno, hay también trabajos que sí tienen una relación laboral. Por ejemplo, los trabajadores rurales que recogen cosechas en temporadas particulares, cosechas de frutas o de otro, digamos, tipo de alimentos, y que hay, digamos, empleadores que hacen esas contrataciones normalmente a destajo. Normalmente, pues es de boca, digamos, verbal, que dicen, bueno, necesito 10, 15 trabajadores para una semana completa recoger la cosecha. Entonces, ahí flexibilizamos los mecanismos de contratación y dijimos, pues ahí le asiste un contrato por una semana, que sea temporal, que pueda, digamos, reconocer también los aportes a salud, a pensiones y a riesgos laborales de esos trabajadores en un contrato, pues, particular porque se entiende que ese trabajador no necesita estar un mes en esas labores, sino pueden ser por semanas en particular.
Ahí la discusión es si lo dejamos por horas o por días. Nos dimos no, por horas no, porque ahí podemos abrir, digamos, un camino también de precarización y es que terminen contratando por 4 o 5 horas cuando realmente la jornada pues termina siendo de todo el día. Entonces ahí también abrimos la posibilidad de que varios empleadores puedan hacer contratos, digamos que usted como trabajador rural pueda tener varios contratos, dependiendo de eso, de la temporada, dependiendo de la cosecha, de pronto trabajar 4 horas en un cultivo y 4 horas en otro. Entonces ahí abrimos esa posibilidad, entendiendo las condiciones particulares del campo colombiano, pero también pensando en el trabajador y trabajadora del campo, diciendo, bueno, es importante que pueda hacer esos aportes a seguridad social y que cuando cumpla su edad de jubilación, pues tenga unas semanas allí. Y no toda la carga quede, digamos, en el sistema público de subsidio, que es lo que está pasando hoy, y del cual también, pues hay que decirlo, la reforma pensional tiene una cobertura particular para esos trabajadores rurales. Nosotros creamos el Pilar Solidario, que es un pilar dedicado a reconocer esos trabajos que nunca hicieron cotización al sistema de seguridad social, pero trabajaron, o sea, dieron su fuerza de trabajo y llegaron a una edad pues ya avanzada y no tienen ningún reconocimiento de pensional. Entonces dijimos, vamos a crear el Pilar Solidario. Ahí la cobertura que estamos esperando es de 2.700.000 adultos y adultas mayores con un subsidio, pues no es un subsidio, es un aporte solidario. No es una pensión, porque no es un mínimo, pero sí es un valor de 225.000 pesos mensuales por toda la vida, es decir, de carácter vitalicio para esos trabajadores. Si la reforma laboral la aprobamos y empieza el contrato rural, probablemente en 20, 30 años vamos a tener trabajadores que ya no solamente van a recibir ese pilar solidario, sino que además van a entregar unas semanas de aporte adicional y que eso pues va a ayudar a que ya no sean solo 225.000, sino mucho más por las semanas que cotizaron. Es decir, aquí estamos tanto la pensional como la laboral tratando de juntar esfuerzos en perspectiva de garantía de derechos, que es lo que nosotros pues hemos insistido en todo este debate y todo este escenario. Claro, doctor, digamos a mí, pues como le decía anteriormente, me parece, digamos, muy acertado el hecho de que se tenga en cuenta sobre todo este sector del agro, porque además a veces pareciera un poco que se nos olvida que este país, digamos, tiene un componente en el agro bastante importante, bastante fuerte, pero sin embargo, como ya bien usted lo dice, históricamente no se han reconocido mucho los derechos laborales de las personas que están en este rubro. Y digamos, me parece importante eso que usted menciona, porque yo también me preguntaba un poco, bueno, ¿y qué va a pasar si, digamos, estas personas empiezan a aportar, pero no llegan a cumplir el mínimo de semanas? ¿Se van a quedar, digamos, en este caso con el pilar solidario o, digamos, si ha planteado alguna otra estrategia para eso, para, digamos, si no completo la semana, si no completo el tiempo, ¿qué puedo hacer? Eso primero. Y segundo, también, digamos, he escuchado mucho, digamos, en las plantaciones de caña, hay muchas personas que sufren, digamos, de mutilaciones. ¿Qué pasa con esas personas que, digamos, por un accidente laboral luego no pueden seguir trabajando? ¿Qué han planteado desde el gobierno en esta reforma para, digamos, apoyar a estas personas y personas que incluso ya desde antes de la reforma ya han sufrido estos accidentes? Bien, bueno, para la primera pregunta, lo que hace la reforma pensional es unificar los dos sistemas, el privado y el público, los junta y crea un sistema de pilares, así le hemos llamado, por eso hablamos del pilar solidario, pero el siguiente pilar es para estos trabajadores que tú haces mención, se llama el pilar semicontributivo. ¿En qué consiste? En que las personas que no alcanzaron, que tienen la edad, pero no alcanzaron las semanas, pueda, digamos, utilizar esas semanas para subir justamente un aporte mensual en garantía del derecho pensional. O sea, que se le pueda entregar el pilar solidario más lo que porcentualmente hayan sumado en semanas. ¿Sí? Ese es básicamente el ejercicio del pilar semicontributivo. Hoy, ¿qué ocurre? Que esas personas hacen un retiro de eso, digamos, vía indemnización o vía retiro, digamos, voluntario, que llaman, pero básicamente es que le entreguen la plata como en un solo paquete.
Eso no es el derecho pensional. Por supuesto que es un recurso económico que la gente agradece y pues es parte de lo que ha aportado por años, pero no le garantiza la esencia del derecho pensional, y es que usted tenga un aporte mensual para pues para vivir y poder pues disfrutar su vejez, dado un tiempo bastante alto de trabajo, que además hay que decirlo, es un montón, y que justamente una de las discusiones de la reforma pensionera es si íbamos a subir la edad, y la respuesta fue no. Con lo que hay y lo que hay en los fondos privados se puede, digamos, pensar en una redistribución distinta en función de entregar este aporte solidario y crear este pilar semicontributivo que es bastante, digamos, interesante. Los requisitos es que tiene que tener por lo menos mínimo 300 semanas cotizadas, ¿sí? Ese es el mínimo para el pilar semicontributivo, y menos de 999 semanas. Ya después viene el pilar, el pilar contributivo, que es desde las 1000 semanas hasta las 1300. Pero ahí creamos una cosa muy interesante que es la pensión anticipada. ¿Qué significa? Que si tiene 1000 semanas, pero ya tiene la edad, puede recibir la pensión y se le hace el descuento de las semanas que le hacen falta. Hoy esto no es posible, es decir, las personas que tienen 1100, 1200 semanas tienen que seguir haciendo el aporte hasta alcanzar las 1300 semanas. Nosotros dijimos no, hay que prevalecer el derecho a la pensión, luego habría que entregarle el recurso mensual, o sea, que ya tenga la pensión, y se le hace, digamos, el descuento, o sea, invertimos la fórmula de alguna manera con este tema. Por supuesto, no acabamos con los fondos privados, lo que hacemos es juntarlos. Entonces, de los aportes de 2.3 salarios mínimos van a Colpensiones, y 2.3 salarios mínimos en adelante irían a fondos privados de pensiones, pero estamos hablando de más del 80% de la población que hace aportes menores a 2.3 salarios mínimos. O sea, el 80% de la población en Colombia estaría en el fondo público, que es Colpensiones. De todas maneras, al final del tiempo, es Colpensiones quien es la empresa llamada, digamos, la entidad llamada a hacer efectivo o implementar el derecho pensional en general. Entonces, ese con relación, digamos, a la primera pregunta. La segunda se me olvidó. ¿Cuál era? Digamos, un poco qué pasa con las personas que han sufrido accidentes o que Los hoy sufran accidentes. accidentes, digamos, sí, digamos, que sin la capacidad de, digamos, ejercer una fuerza laboral o pues seguir trabajando, digamos, en ese rubro. Bueno, para eso ya hay un sistema, digamos, de riesgos laborales y de salud y seguridad en el trabajo. Primero, pues fortalecer los mecanismos de prevención de cualquier accidente. Segundo, cuando eso ocurre, pues las empresas de riesgos laborales hacen la valoración y pasa a una junta de calificaciones donde se valora digamos, la discusión de la aprobación de una pensión anticipada, ¿sí? Una pensión por incapacidad. En este caso, pues las personas que ya no pueden volver al trabajo, pues tienen, digamos, ese recurso de pensión anticipada, que en muchos casos pues es proporcional también a su capacidad laboral, ¿sí? Esto lo hace una junta de calificaciones, hay juntas departamentales y una junta nacional que sirve como segunda instancia. Las juntas son médicos, son personal, digamos, especializado en salud, donde pues valoran cada uno de los casos que las ARL le presentan para calificar justamente esa invalidez, que le llaman, digamos, pensión por invalidez. Entonces, ya existe, sobre eso hay mucha discusión también, hay que decirlo. Nosotros en el acuerdo estatal que acabamos de firmar con las organizaciones sindicales, acabamos de acordar la discusión sobre el concepto de accidente de trabajo. El que existe hoy, pues, es un concepto que todavía sigue siendo muy limitado y restrictivo. Nosotros creemos que el concepto que tiene la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 155 es un concepto mucho más amplio que posibilita
por ejemplo, reconocer los recorridos de la casa al trabajo como parte también de la jornada o de la actividad que tiene, digamos, está conexa al trabajo, las horas de almuerzo, por ejemplo, si usted sufre un accidente cuando está almorzando en su jornada de trabajo, pues pueda también ser reconocido. Ha habido sentencias que sí lo hacen, pero todavía sigue siendo parte de la decisión de los jueces si se reconocen este tipo de actividades conexas al trabajo como parte del accidente de trabajo. Nosotros lo que estamos diciendo es, en el acuerdo es, vamos a pedir una unificación de jurisprudencia al Consejo de Estado para que legisle en la materia y pueda reconocer el concepto mucho más amplio de accidente de trabajo y que posibilite que muchos trabajadores pues, puedan acceder a estas pensiones de invalidez. Pero por supuesto esto es después del accidente. Lo que se intenta y siempre es prevenir, es justamente que eso no ocurra, que los trabajadores puedan tener toda su dotación adecuada en las mejores calidades, que pueda discutir, también los sindicatos puedan discutir esos elementos y puedan poner dentro de sus convenciones colectivas mayores, digamos, sistemas de protección y de cuidado de la salud, que ya no es solamente física, también, digamos, la salud mental, la salud psicosocial, que también se ve muy afectada en trabajos que son muy estresantes, como el sector público en particular, tiene, digamos, ese enfoque o este tema de la salud psicosocial bastante fuerte. Entonces, sí lo hay en materia de seguridad, pero por ejemplo en el caso de los trabajadores de la caña, esto ha sido una lucha de años que cuenta con las organizaciones sindicales, porque recordemos que esos trabajadores de caña trabajan a destajo de manera permanente. Entonces lo que decíamos era, no importa, o sea, y las empresas que decían, no, que se me daña el negocio, el modelo de negocio, porque entonces ya no, el destajo es lo que me garantiza, digamos, que sea productiva la empresa. Y falso, justamente esto, el caso de la caña demuestra que la reforma laboral es viable y es válida. La caña no ha perdido su nivel de productividad, los monocultivos de caña siguen creciendo y lo que sí hay es, digamos, mejores condiciones para esos trabajadores. Por supuesto, siguen siendo muy precarias, pero antes se les pagaba a destajo, hoy ya hay relaciones contractuales y hay que seguir, digamos, en ese camino de formalización y reconocimiento de derechos de esos trabajadores. En eso el Ministerio está trabajando junto con los sindicatos en el Valle del Cauca, en el Cauca, para justamente ese diálogo social necesario en función de la garantía de derechos. Vale, doctor. Doctor, digamos, ya para ir cerrando y, digamos, de manera un poco corta, me gustaría saber si, digamos, el gobierno está dispuesto a presentar una versión quizás más corta o que se enfoque quizás en estos pilares, algunos de los pilares que usted nos comentaba que son los más importantes, o cómo plantean, digamos, de pronto hacer que por lo menos una parte del proyecto sí llegue a la realidad. Bien, si siguen mutilando el proyecto de reforma laboral, el único camino es la consulta popular. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Ahora, el gobierno nunca se ha cerrado a la posibilidad de discutir el proyecto. De hecho, y lo decía, en la Cámara hubo 64 ajustes en los artículos del proyecto. Se eliminaron más de 20 artículos del bloque de derechos colectivos, que era en función de la garantía de las organizaciones sindicales. Y dijimos, bueno, con ese dolor seguimos avanzando en función de construir un acuerdo. Es decir, el gobierno está dispuesto a abrir la discusión, pero hay unas líneas rojas que a nuestro entender no pueden, digamos, ser modificadas, dado que pierde el sentido el proyecto de reforma laboral. Uno, la estabilidad en el empleo. Para nosotros es el pilar fundamental. ¿Eso cómo se materializa? A través de un contrato a término indefinido como regla general. No estamos diciendo que existan otro tipo de contratos, pero un trabajador tiene derecho a que si lo contrata una empresa, pues le haga un contrato a término indefinido, salvo excepciones, pero en general, la regla general es que le haga un contrato a término indefinido. Eso no significa que no lo pueden despedir, pues por supuesto lo pueden despedir, con justa o sin justa causa. Sigue existiendo esas, digamos, particularidades del contrato a término indefinido,
pero ese contrato garantiza que ese trabajador va a tener un proyecto de vida, va a tener estabilidad, va a poder hacer planes personales y familiares a mediano y largo plazo. Ese es uno de los temas centrales. Otros temas que están allí planteados, el tema de la jornada, la reducción de la jornada. Nosotros insistimos, en Colombia la noche empieza a las 6 de la noche, digamos, si mucho, y incluso lo movimos hasta las 7 de la noche. No, bueno, movamos una hora en función de alcanzar acuerdos. Pero ahora volvimos otra vez a insistir en donde debe ser, digamos, el pago de las nocturnas, que es desde las 6 de la noche. El otro tema tiene que ver con digamos, el pago de dominicales y festivos que se pagan al 75%. Nosotros estamos diciendo subámoslo nuevamente al 100%, porque es entendible que un trabajador que está sacrificando su día de descanso o un día festivo, pues digamos que vaya a trabajar, pues sea reconocido un poco más, ¿sí? Porque está dejando de estar con su familia. Son los días en donde normalmente los hijos no tienen colegio, donde su familia en general no tiene, tiene más, digamos, posibilidades de estar junta. Entonces, ahí ese es otro inamovible. El otro tiene que ver con el reconocimiento del contrato laboral en los aprendices del SENA. Ahí antes se pagaba, digamos, era un contrato laboral, después se eliminó y se le paga también menos de un salario mínimo a esos trabajadores y no tienen un sistema de protección completo. Y lo que estamos diciendo es, pues no, ese aprendiz tiene un proceso de formación y después vienen unas prácticas donde pues esas prácticas ya aporta un trabajo específico y creemos que la laboralización del contrato de aprendizaje es la vía, digamos, para la estabilidad de esos aprendices. Porque si la empresa ya le paga un mínimo, ya hace una cobertura en seguridad social, pues lo va a seguir, digamos, contratando posteriormente. Entonces es un mecanismo que a nuestro entender es un mecanismo de primer empleo real. Eh, Hay otros temas que están allí que también hemos dicho, digamos, son bastante difíciles de discutir, que tiene que ver con el reconocimiento de los trabajadores en plataformas digitales. Allí, por ejemplo, esos repartidores de empresas como Rappi, que trabajan casi que a destajo, trabajan también como, pues, por horas, se les paga es por comisión. Nosotros estamos diciendo, pues no, hay que garantizar por lo menos un sistema de protección en salud, que le hagan los aportes a pensiones y en riesgos laborales. Estamos hablando de muchos trabajadores que están en la informalidad y que sí deberíamos pensar en estrategias creativas en función de la protección social de esos trabajadores. Estamos hablando de los artistas, por ejemplo. Estamos hablando de los conductores, estamos hablando de las madres comunitarias que trabajan en muchos hogares donde el cuidado, digamos, es central, de las trabajadoras domésticas. Estamos hablando de muchos, digamos, sectores sociales que trabajan, pero que no tienen, digamos, las mismas protecciones que un trabajador formal. Bueno, y ahora estamos con el profesor Fabián Hernández, quien es abogado especialista en derecho laboral. Bueno, profesor, yo quería, digamos, empezar preguntándole algo un poco general y era, digamos, desde la perspectiva jurídica, el contenido de la reforma laboral que proponía el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted diría que, digamos, en cierto modo favorecía el marco actual de los derechos y de los deberes laborales y cuáles, digamos, eran los cambios más importantes que podíamos observar en esta reforma? Bueno, en la reforma presentada originalmente, supremamente larga, como con 150 artículos, lo que uno encontraba era unas modificaciones que se buscaban debido a que algunos derechos se habían restringido en reformas previas. Nuestro código es de 1950, ha tenido algunas modificaciones en 1965, las más importantes,
1965 y 1990, y posteriormente una en el año 2002, la ley 789. Ahí se han ido reorganizando algunos elementos que venían originales del código. Por ejemplo, el auxilio de cesantía, que era retroactivo, a cargo todo del empleador en su retroactividad, y se pasó a los fondos de cesantía en el año 90. Pues, también se eliminaron las indemnizaciones eh, y unos derechos como el derecho a el reintegro que tenían los trabajadores. Posteriormente, la ley 50 de 1990 también hace otras modificaciones importantes en cuanto al contrato a término fijo y el contrato a término indefinido, y la ley 789 del 2003 mm, reestructura el contrato de aprendizaje y reduce dramáticamente las indemnizaciones por terminación del contrato, y baja unos porcentajes que se reconocían por trabajo en dominicales y festivos. Y cambia también la, el tiempo de trabajo diurno y nocturno. Y pasamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde a 6 de la mañana a 10 de la noche en nocturno. Entonces, ¿qué se presentaba o qué era cuál era la búsqueda esencial dentro de esa reforma, de toda la reforma? Recuperar esos elementos principalmente, que la nocturnidad empezara a las 6 de la tarde, que los contratos de aprendizaje regresaran al Código Sustantivo de Trabajo pleno, y que las indemnizaciones volvieran a ser las indemnizaciones antiguas, supremamente altas, y simplemente un regreso a eso con otros elementos, un capítulo grande de derecho colectivo para regular temas puntuales de negociación colectiva que se han ido desdibujando a lo largo del tiempo, porque una cosa era la norma original por allá de 1950 y todo el desarrollo que le dio la Corte Constitucional a partir de unas sentencias desde el año 2000 en adelante, donde ya uno no reconoce realmente el derecho colectivo. Y pues esas eran las finalidades. Aparte de eso, pues a todo el mundo empezó a echar mano del proyecto y metieron cualquier cantidad de cosas, que es que los campesinos no tienen regulación laboral. Los campesinos tienen regulación laboral, es el Código Sustantivo de Trabajo, solo que nadie quiere aplicarlo. Entonces, es preferible crear un artículo para generar un contrato especial para los campesinos y no aplicarles el Código Sustantivo de Trabajo, que es el que se les aplica. Y así fueron apareciendo otras cosas. ¿Y qué hacemos con los riders, con los trabajadores de plataformas? No, pues metámoslos también. ¿Y qué hacemos con las negritudes? Pues metamos un capítulo de negritudes. ¿Y qué hacemos con? ¿Y qué hacemos con? ¿Y qué hacemos con? Y se fue llenando esta cuestión y ampliando a 150 artículos que finalmente pues se han ido reduciendo principalmente en la parte colectiva y en algunos de estos elementos a cosas realmente que sean lo más esenciales posibles. Mm. Hablábamos también con el doctor Pavel, viceministro de Trabajo, y él nos hablaba acerca pues, de lo que se busca con esta reforma laboral el gobierno nacional. Es decir, sabemos que a las empresas como que no les ha gustado mucho el tema de la reforma laboral porque pues son las que generan empleo, ¿sí? Y pues se reducen los valores de la mano de obra, y de alguna manera esos costos laborales, según las empresas, hace que se crece el empleo. El gobierno nacional quiere cambiar como esta operación y dice que entre más garantías de trabajo hay más productividad. Es decir, que se le dé beneficios a los empleados y no hay necesidad de haber recorte de personal en las empresas. Entonces buscan, son muchos beneficios para los empleados esta reforma laboral, cosa que de alguna manera las empresas tienen mucho susto con respecto a eso, porque tendrían que invertir mucho más o sacar esa platica para el beneficio de los trabajadores. ¿Usted cómo ve esto? ¿Qué tanto futuro tiene esta reforma si vemos que los gremios
de alguna forma no están de acuerdo, obviamente porque sí que va a generar más desempleo. Pues cualquier actividad legislativa que aumente el costo del producto, pues necesariamente va a afectar la cantidad de empleo. Entonces, decir que el aumento del costo de dominicales, que el aumento del costo de las horas nocturnas no va a afectar el empleo es negar una realidad. Y por un lado, estábamos diciendo, eh, estos aumentos no afectan el empleo, pero por el otro estábamos mirando los aranceles que nos están poniendo desde Estados Unidos y obviamente ese efecto arancelario también sube algunos costos, ya no de personas que trabajan, salarios y prestaciones sociales, sino de la propia materia prima. Y entonces, cuando sube el precio de las materias primas, obviamente va a afectarse la cantidad de empleo porque la plata que recibe una empresa pues es para sus materias primas, para su producción y para el pago de salarios y la ganancia obviamente de ese inversionista, de ese dueño de esa empresa. Entonces, es interesante ver cómo, por un lado, alegamos que los aumentos no afectarían al empleador y por el otro decimos los aranceles sí lo afectarían. Son dos elementos que afectan necesariamente a una empresa. Entonces, claro que sí, va a haber una afectación y pues empresas grandes que tienen músculo financiero, que tienen posibilidades, van a ver que se les suben necesariamente sus costos laborales y el resultado es sencillo, se lo aplican al precio del producto. O sea, ¿cómo ve eso? Porque a uno como trabajador le encantaría que todas estas prebendas se hicieran realidad, ¿cierto? Pero obviamente Claro. al empleador no le va a gustar mucho. Entonces, ahí cómo ve ese tire y afloje, ¿cuál entonces va a ser la mejor solución para que las partes queden contentas? Bueno, el tema de gusto, pues definitivamente no se trata de que me guste o no me guste, es si me permite a mí seguir funcionando como empleador. Porque es que me guste o no me guste, pues a mí como empleador puede gustarme, pero mañana le subo los sueldos a los trabajadores y termino quebrándome, porque le decía, por un lado, una empresa grande con músculo financiero y con grandes posibilidades de llegar a muchos clientes, pues va a tener la posibilidad de diferir ese costo. Pero si usted tiene una pequeña empresa, los costos van a golpear necesariamente a las pequeñas empresas en el sentido de que se les sube el valor de sus trabajadores. Resultado, pues el resultado será que si usted tenía tres meseros, va a tener dos y va a repetir, va a decir, repartir el trabajo entre dos personas. El trabajo no desaparece. Yo tengo que tener mi restaurante abierto, mi bar abierto, pero entonces ya diré, no, no me da para tener tres meseros, me toca decirle a estos dos que me serenen solos y también de pronto a mí volver a ser mesero, yo dueño. Alguna cosa encuentra la gente para poder subsistir, pero no significa que no golpee y obviamente ese tercer mesero del que hablamos pues va a regresar a la calle en situación de desempleo. Porque uno de los grandes problemas que ha tenido esta propuesta original fue la de la imposición. Queremos que haya esto. Bueno, debatamos. Recuerdo alguna vez que me citaron a una entrevista en un canal de televisión a confrontar el tema con unas partes de sindicato y ellos decían, nos encanta el diálogo social, es importante el diálogo social es la invitación principal de la Organización Internacional del Trabajo, pero cuando nos toque presentar este proyecto, vamos a decir, este es el proyecto y es lo único que se aprueba. Esa es una realidad lastimosa porque realmente la propuesta fue unipersonal, única, y esto es lo que se aprueba, y el resultado fue llegar a las condiciones en las que estamos hoy, sin ninguna posibilidad de negociación.
Yo le digo dos cosas. La primera, las personas que se invitaban a las audiencias, uno, no las oían y dos, tampoco iban bien preparadas a defender lo que supuestamente iban a defender. Entonces iban con unos argumentos o sin argumentos, con unos discursos recalentados que no efectivamente no tienen una relación con la realidad ni de las empresas ni de los trabajadores. Todos iban a quejarse, todos iban al Congreso a quejarse. En vez de ir a quejarse, no fueron proactivos para ver qué era lo que se estaba presentando. El resultado es lo que tenemos, un proyecto mocho, recortado, un proyecto que no llena las expectativas de nadie. Sí, digamos, ya usted lo mencionaba, las negociaciones no es un tema nuevo, no es un tema que se viene ahorita, sino es un tema que ya se viene trabajando hace muchos, muchos años y me hace pensar, ¿realmente necesitamos en primer lugar una reforma laboral o digamos con la legislación actual que hay, y digamos, estas mesas de negociación se podría llegar a realizar estos cambios sustanciales sin la necesidad de plantear una reforma laboral? Y eso primero, y segundo, si digamos la figura de la consulta popular era jurídicamente adecuada para tramitar esta reforma laboral. Bueno, el Sustantivo de Trabajo está muy criticado porque es de 1950. Y han surgido unas nuevas formas de trabajo, como el trabajo en plataformas, el trabajo en casa, el trabajo remoto, todas estas cuestiones que poco a poco hemos ido parchando con algunas leyes. La Constitución en 1991, en su artículo 53, le dijo le ordena al legislador expedir un nuevo estatuto laboral. Entonces, estas normas laborales que van apareciendo o esta reforma no cumple con lo que la Constitución, el constituyente de 1991 le ordenó al legislador. Le sacan el cuerpo a una cuestión que es de importancia nacional, de coger completamente nuestro código de 1950 y traerlo 75 años a la modernidad. Entonces, a punta de pequeños parches, no lo vamos a lograr y se incumple con la gran responsabilidad del legislador y la Corte Constitucional le ha llamado la atención dos o tres veces al legislativo, cumpla con la obligación de un nuevo estatuto laboral. Sobre esa base hubiéramos podido empezar a trabajar a lo largo de 2, 3, 4 años, porque es que también considerar que una reforma de este tamaño, de este talante, se puede sacar en una sentada, pues es muy difícil, es muy complicado. Esto requiere realmente negociación. Negociación para llegar a qué es lo fundamental. Yo le digo una cosa, a mí me parece que traer la nocturnidad a las 6 de la tarde o bajarla a las 7 de la noche no es algo fundamental del derecho de trabajo. Por lo tanto, esa reforma ahí queda coja. Eso no le llena las expectativas a las personas. Mire, hay muchos temas interesantes, como por ejemplo establecer tipos de contrato indefinido que se puedan suspender en el tiempo, como por ejemplo los contratos de temporada en el agro. Eso sería muy interesante. Contratos a término indefinido que se aplican y se ejecutan mientras haya cosecha. Y en el momento en que la cosecha termina, el contrato se suspende. ¿Qué brincan los abogados? Las suspensiones obligan a pagar la seguridad social. Pues en un artículo se dice, en este caso no. ¿Sí? Ya. O sea, para todo hay una fórmula sencilla de solucionar. Y eso nos mejoraría muchas condiciones de trabajo en el agro. Eso hoy no se puede hacer. Y con los artículos que hay referentes a trabajo en el agro, en la reforma ni siquiera lo analizan, ni siquiera lo piensan, ni siquiera lo desarrollan. Simplemente vamos a crear un nuevo sistema de trabajo en el agro y no dicen cuál. Se ensañan en unas bobadas absolutas donde en un artículo decía que
el empleador tenía que ver dónde iban a dormir los trabajadores en el campo. ¿Sí? El punto es mi contrato laboral. Ya después miramos dónde dormimos, pero el punto es cuál es mi contrato, cuál es mi relación con ese empleador, cuál es la posibilidad que yo tengo que una vez acabada la cosecha de café, yo me pueda ir sabiendo que puedo volver a esa finca porque tengo un contrato con ella y mientras el contrato está suspendido yo me voy a recoger algodón a la zona norte del país, a cumplir otro contrato. Y después bajo a la zona tabacalera a cumplir otro contrato. Y tengo contrato todo el año en diferentes entidades, en diferentes momentos de cosecha, porque nuestras cosechas, si todos vieron la telenovela de Gaviota y Café, todo el mundo entiende que nuestro país es de cosechas y la gente se mueve a lo largo del país de arriba abajo con las cosechas y en la actualidad, con el código que tenemos, ni siquiera alcanzan a ser contratados laboralmente, ni en el café, ni en el tabaco, ni en el melón, ni en el algodón. Mientras que, Profesor Hernández, con sí, respecto a lo de la consulta, es que tenemos muy poco tiempo, sí, ¿usted cómo ve el futuro de la consulta? Bueno, ya no la aprobaron, hace una semana que hubo ese merequetengue, como dicen por ahí, pero sí. pues se quiere insistir el gobierno nacional en esta consulta. Obviamente los ciudadanos van a tener participación, pero de que sea incluyente. No creo que sea mucho porque obviamente tiene que pasar por el Congreso. Hablemos un poco de eso y muy cortamente para que nuestros oyentes entiendan. Sí, bien, la consulta popular pues es una facultad que tiene, que otorga la Constitución para que el pueblo participe. Es un poco diferente a un referendo o a un plebiscito, tiene unas condiciones especiales y es establecer unas preguntas de carácter amplio, de manera que le guíen al legislador la forma en que va a realizar su trabajo. ¿Sí? No procuran de ninguna manera crear una ley, no se crea una ley a través de la consulta popular, sino que se dan unas pautas para que quieren. Ahora, las preguntas, yo puedo meter una pregunta de verdad en la consulta, que es absurda, porque quieren que les suban el sueldo, pues claro, ¿quién no quiere que les suban el sueldo? ¿Quieren que la nocturnidad empiece a las 6 de la tarde? Pues claro que todo el mundo quisiera. Ahora, yo podría meter en esa consulta, y es que en la última que presentaron, pues quieren que les entreguen las drogas a tiempo, pues ¿quién no quiere que le entreguen las drogas a tiempo? Ahora, yo también podría meter en la consulta, ¿usted quiere que no le cobren impuestos? Y también, o sea, aparentemente todo lo que pusiera uno en una consulta es válido y no puede ser de esa manera tan genérica. Si el gobierno le tira un palo a la rueda al proyecto que está con el nuevo proyecto, se le están jugando a una consulta popular, que necesariamente informará que las personas quieren tener un efecto importante en sus ingresos laborales. Y pues tomará otro año de discusión de cómo vamos a montar eso en una ley. Porque, insisto, lo aprobado en una consulta no es ley.